buenos días tengan todos ustedes, mis queridos hermanos. Que el Señor me los bendiga de una manera sobrenatural. El día de hoy en tu página El Soldado de Dios, en tu canal El Soldado de Dios, queremos tocar un tema que sucede, es una cosa que sucede muy frecuentemente en las iglesias. Porque nosotros los cristianos, los que asistimos a iglesias, los que pertenecemos, en este caso a una dominación religiosa, muchas veces nos convertimos en jueces, peor que Cristo, porque nosotros de cierta manera a veces nos creemos más que Cristo Jesús. Es necesario recordar, mis queridos hermanos, que en la palabra del Señor, en los evangelios de Cristo, el Señor de todo lo que enseñó fue misericordia. Él mismo lo dijo, se lo dijo a los fariseos: misericordia quiero y no sacrificio, dijo el Señor. Misericordia, tener misericordia por el prójimo, tener misericordia por el necesitado, tener misericordia por el caído, tener misericordia por aquel que se extravió de la verdad. Pero no, nosotros preferimos ser jueces, y jueces duros, porque hacemos juicio sobre la persona con machete, con hacha, con cuchillo y con pistola, no tomando en cuenta, como dice la palabra del Señor. Miramos al pecador, toma en cuenta que tú también puedes pecar, toma en cuenta que tú también puedes caer. Hay muchas personas que se alejan de la iglesia porque es necesario entender que todos estamos en una lucha, todos estamos en una lucha con la carne, en una lucha con este mundo pecaminoso, en una lucha con nuestro carácter, en una lucha con la mentira, en una lucha con el adulterio. Todo el mundo está en una lucha, sobre todo los hermanos que llegan a Cristo. ¿Por qué? Nosotros los que llegamos a Cristo Jesús tenemos que crucificar la carne, es decir, no hacer lo que hacíamos antes, que estaba mal delante de los ojos del Señor. Lo que estaba mal, el adulterio, la fornicación, el chisme, la mentira, la bebedera, la fumadera de cigarro, el hablar de otro, todo eso que iba en contra del evangelio de Cristo, en contra directamente de Dios. Nosotros no lo podemos hacer más. Lo podemos, pero no debemos, porque no edifica. No todo edifica para nuestra salvación, no todo nos ayuda. Entonces, mis queridos hermanos, retomando el tema de nuevo, nosotros nos volvemos jueces, y jueces crueles. Nosotros judicamos e injuriamos en contra de los hermanos que pecan. No con esto yo voy a querer decir que el hermano que peca, bueno, le sobamos el pecado y eche para acá, no pasó nada, no. Porque hay dos tipos de pecadores. Hay un pecador que resistió hasta que la final no veló o fue débil y cayó. El segundo tipo de pecador es el que peca en continuidad y no se arrepiente del pecado. Siente que es normal lo que hizo, soba el pecado y lo toma como normal. Hay dos tipos de pecadores. Del segundo tipo de pecadores, nosotros los cristianos tenemos que huir, porque ese no está pecando porque cayó en la tentación, ese está pecando porque quiere. Nosotros tenemos que huir de esa persona una vez, podemos huir una vez que ya le hemos dado palabra, que ya hemos probado de restaurar a ese hermano. Después que vemos que la actitud de ese hermano no cambia y que a él le gusta, como al cochino le gusta el barro, seguir en el pecado, de esa persona tenemos que alontanarnos, alejarnos, porque esa persona es un pecador con gusto, con ganas, lo hace porque quiere. Pero tenemos el otro pecador que luchó con esa carne, luchó con ese deseo, luchó y a la final cayó. A ese hermano nosotros tenemos que tenerlo en consideración, mirando las obras de ese hermano, mirando la disciplina de ese hermano, mirando lo que ese hermano hizo, cómo cayó. No, pero nosotros no hacemos eso. Nosotros nos hacemos jueces, y jueces crueles, como lo dije al principio. Porque una vez que vemos que el hermano cayó en pecado, empezamos a injuriarlo,
Empezamos a decir, no, tenemos que alejarnos de ese hermano está endemoniado, ese hermano está en pecado. No, expónganlo, díganle a todo el mundo, ese hermano está en pecado. Y empezamos a destruir a ese hermano, a destruirlo y a destruirlo. Y en vez de ir a restaurarlo, lo destruimos totalmente. Si el hermano sabe que pecó, ¿cómo voy a ir yo con una palabra justamente golpeando ese pecado? Ejemplo, y vuelvo a decir, yo no estoy sobando pecado de nadie, pero si alguien pecó, digamos que pecó con el adulterio, el hermano es cristiano, el hermano lee la Biblia, está arrepentido y aceptó que pecó porque él sabe que el adulterio es pecado. Pero entonces nosotros los hermanos vamos por donde ese hermano y le terminamos de colocar la palabra. Aquí dice la palabra, el adulterio. Ese es pecado capital delante del Señor. Usted tiene que arrepentirse, porque si no se va para el infierno. Esa es la manera que nosotros adaptamos. Y digo nosotros porque me meto ahí yo también. Entonces, nos hacemos jueces, hermano. En vez de restaurar a ese hermano, lo destruimos con nuestra ideología errada, sabiendo pues que nuestro Señor Jesucristo vino a restaurar, a salvar lo que se había perdido. Si tú lees las Escrituras, lees los Evangelios, te das cuenta que Cristo Jesús fue a restaurar, vino a restaurar a todos aquellos que estaban perdidos. No, pero nosotros los cristianos no creemos más que Cristo y nos hacemos jueces. Jesucristo en los Evangelios le dijo a la mujer adúltera, ¿dónde están los que te juzgan? No está ninguno, Señor. Entonces, si no te juzgan, yo tampoco te juzgo. Nuestro Señor Jesucristo dice en su palabra, yo no juzgo a nadie, pero si lo hago, mi juicio es justo. Vuelvo y repito, para aquellos que son un poco lentos de entender el mensaje que yo estoy probando de dar, no es que yo esté sobando pecado ajeno, no es que yo diga, está bien los pecadores que sigan pecando, no. Yo estoy diciendo que nosotros como trabajo del cuerpo de Cristo es restaurar a esas personas. No mandarlos al infierno, hermano. ¿Cómo puede ser posible eso? Esas palabras después llegan al oído de ese hermano que está caído y se decepciona de la iglesia. Porque ese hermano sabe que pecó, hermano. Ese hermano sabe que le falló a Cristo. Él sabe. Nosotros no tenemos que ir para allá, meterle la mano en la llaga y revolverle la llaga. No. Nosotros tenemos que restaurarlo. Orar con ese hermano. Decirle, hermano, nosotros nos vamos a meter en propósito por ti para que tú puedas vencer ese obstáculo, hermano. No te preocupes, Cristo te va a dar la victoria. Tú continúa creyendo en el Señor. Continúa. No te preocupes. Lo que hiciste no está bien, es verdad. Pero el Señor te va a restaurar, el Señor te va a dar la victoria. No te preocupes, el Señor dijo que para el hombre era imposible, pero para Dios no. El Señor te va a ayudar. Hasta el mismo Pablo lo dijo. ¿Quién me podrá librar de esta carne? No, pero nosotros no hacemos eso. Nosotros destruimos al hermano. Y lo digo con seguridad, porque yo he sentido hermanos que saben que otro hermano pecó. Yo los he sentido. Yo los he escuchado diciendo, ese hermano está descarriado, ese hermano está endemoniado. Ese hermano no, hermano, hay que alantanarse, alejarse de ese hermano, porque ese hermano caca, bicho, sin mundo. En vez de restaurarlo y mostrarle el amor de Cristo Jesús. Ponte a pensar un poco, ¿qué haría Cristo si alguien peca? ¿Qué haría Cristo? ¿Qué haría? ¿Haría caer fuego del cielo directamente y quema a ese hermano? ¿O abriría sus brazos y le demostraría su amor y le diría, no te preocupes, hijo, juntos podemos? Es difícil, pero juntos podemos vencer este obstáculo. Piensa un poquito, hermano. En vez de destruir a ese hermano, restáuralo. Que el Señor te bendiga.